el arrepentimiento para con Dios, para poder conocer la verdad y ser salvos. Si la persona no se arrepiente, no va a poder conocer la verdad respecto de cuál es la condición en la que el ser humano se encuentra ante Dios. ¿Cuál es la condición en la que todos nosotros los seres humanos nos encontramos ante Dios? Bueno, en la parte moral, nosotros siempre vamos a cometer pecados, siempre. Esa es la condición. Vamos a pecar hasta que nos muramos. Vamos a cometer pecados siempre, toda nuestra vida, hasta que cada uno de nosotros se muera. Esa es la condición moral que el hombre tiene que reconocerla. Ahora, el ser humano jamás, nunca, ningún ser humano que pise la tierra, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, ningún ser humano, ni el Papa católico o algún pastor evangélico, ningún ser humano, nadie, ni tú ni yo, lograremos un punto en nuestra vida en que a partir de ese punto en adelante logremos la sublimación moral. Esto significa que ya nunca más cometamos pecados. O sea, que nacemos nosotros cometiendo algunos pecados, pero en base a una serie de eventos, a una santificación personal, que se santifique leyendo la Biblia, lo que sea, la tal persona logre la sublimación moral. Eso jamás va a ocurrir a nadie. Que llega a un punto en su vida la tal persona en que a partir de ese punto en adelante su comportamiento sea sin nunca jamás, de ahí en adelante, nunca jamás cometer ningún tipo de pecado. No, eso jamás le va a ocurrir a nadie. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Cuando se habla de los frutos de los árboles, un árbol cuya naturaleza es la de un manzano, no se viene recién a convertir en un manzano cuando recién da como fruto la manzana. Es al revés. Da como fruto la manzana porque ya la naturaleza del árbol es la de un manzano. Todos nosotros, me incluyo, no nos venimos a convertir en pecadores cuando pecamos. No, es al revés. Nosotros cometemos pecados por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el arrepentimiento para con Dios involucra la parte moral nuestra, que tiene que ser reconocida, que todos nosotros, los seres humanos, siempre vamos a caer en pecado. Unos más, otros menos, pero todos caeremos en pecado. Entonces, el arrepentimiento para con Dios, arrepentimiento es un cambio de parecer. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículos 24 al 26, el apóstol Pablo le está instruyendo a Timoteo a que él tenga una actitud más misericordiosa con los tenaces opositores. Los tenaces opositores a la verdad, lo que son tenaces, opositores, adversarios. Porque Pablo y Timoteo andaban predicando el Evangelio Santo del Señor, pero siempre habían opositores que objetaban, decían, no es así. Entonces Pablo instruye a Timoteo y le dice, porque el siervo del Señor no debe altercar, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo, a voluntad de él. Todo esto está en la Biblia en 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Que se arrepientan para poder conocer la verdad. Que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del diablo, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, si la persona no se arrepiente, primero, no va a conocer la verdad, no la va a conocer nunca, eso es primero. Y segundo, no escapará del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él, del diablo. 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá a estos tenaces opositores, por si quizá en su misericordia, Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tienen que arrepentirse.
arrepentimiento para con Dios, en relación a Dios. Ya, esa palabra arrepentimiento yo siempre he tratado de explicarla porque dentro del mundo evangélico, el mundo cristiano evangélico, siempre se enseña a la gente, sus pastores engañan a sus seguidores, a sus feligreses, mintiéndole, diciéndole, para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados. Pero eso es mentira. Aquí se está hablando del arrepentimiento para con Dios, que tiene que ocurrir aquí. Es un cambio de parecer, cambio de opinión, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento que no tiene nada que ver con el arrepentimiento de los pecados. Yo sé que va a ser difícil de entender por gente que está metida en lo oculto evangélico. Va a ser muy difícil para ellos entenderlo, porque a ellos les han insistido diciendo, para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados. Pero, bueno, ya, pero eso es mentira. No es cierto eso, no es verdad. Eso lo inventaron los pastores evangélicos. Pero Dios no ha dicho nunca, jamás ha dicho que para que el hombre sea salvo tenga que arrepentirse de sus pecados. Nunca. Eso lo inventaron los evangélicos, los líderes evangélicos. Cuando uno examina bien el Nuevo Testamento, el mandato del arrepentimiento jamás está vinculado con los pecados. Marcos 1:15. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación, comenzó a pregonar, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advertencia del Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Hechos 17, versículos 30 y 31. El apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, es un mandamiento, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero no está diciendo que se arrepientan de los pecados. No. Ahí la palabra es metanoeite, que se arrepientan acá, internamente en la forma de pensar, que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces mi labor, aquel que ya tiene el Espíritu Santo morando en él, mi labor es tratar de hacerle entender a ustedes cuál es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, que no tiene nada que ver en lo absoluto con el arrepentimiento de los pecados. Si la persona se arrepiente de sus pecados, al morir se vaya al infierno, porque no sirve el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento de los pecados son acciones nuestras. La salvación no es por lo que nosotros hacemos, sino por creer que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cuando los líderes evangélicos, llámese pastores, teólogos, escatólogos, le dicen a la gente, para que tú seas salvo, arrepiéntete de todos tus pecados, ellos les están tomando en cuenta los pecados de sus feligreses, de la gente a la cual ellos le están predicando. En 2 de Corintios 5:19, la palabra del Señor dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Notan la tremenda diferencia entre los pastores evangélicos, Armando Alducin, Gary Lee, David Diamond, esos pastores evangélicos, el pastor Sierra, Surgel Michelén, el que sea, pastor Núñez, para que tú seas salvo, arrepiéntete de tus pecados? Mentira, eso no es cierto. Para que tú seas salvo, arrepiéntete a secas, pero no de los pecados. Arrepiéntete acá y cree en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí no se dice arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. No. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento para con Dios es para poder conocer la verdad respecto de en qué condición se encuentra el ser humano ante Dios. La condición en la que el ser humano se encuentra ante Dios es que está moralmente corrompido. Jamás podrá evitar pecar hasta que se muera. Ahora, por haber pecado en la condición espiritual, es que está muerto. Necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, pasar de muerte a vida. Y también por haber pecado, el alma quedó viva
pero sentenciada a la muerte. Entonces, cuando uno reconoce estos tres estados, yo siempre voy a pecar, en este momento estoy muerto espiritualmente, no sé a dónde voy, no tengo seguridad, si yo me muero, no sé a dónde voy, ¿qué será de mi alma? ¿A dónde voy? Estoy muerto, no entiendo nada, no sé quién sea Dios, no sé para qué nací, ¿a dónde voy? Estoy totalmente muerto espiritualmente y tengo miedo a la muerte porque tengo miedo a la muerte porque si me muero, ¿dónde irá para mi alma? Está en tinieblas. Entonces, cuando tú reconoces que estás así, perdido, te has arrepentido. Tú dices, realmente yo voy marchando al infierno, necesito ser salvo del infierno. Ahí tú te arrepentiste. Cuando tú dices, yo necesito ser salvo del lago de fuego, voy marchando al infierno, en el camino ancho, voy marchando a la muerte física, ir al infierno, esperar en tormento el juicio, y merecidamente seré lanzado al lago de fuego, porque un día pequé, y Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Estoy destituido de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 22 al 23. Porque no hay diferencia entre ningún ser humano, ni entre tú ni yo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Tiene que ser gratis, porque si pagamos nosotros, nos vamos al infierno. Los pecados se pagan con la muerte, y si paga Cristo, entonces nosotros entramos gratuitamente. Ya no pagamos nosotros por nuestros pecados, pagó Cristo. Por gracia habéis sido salvados.